Amén. Bueno, hermanos, prepare su mente, prepare su corazón para recibir la palabra del Señor. Hoy, como dijimos, hermanos, vamos a tener una exposición basada en el Salmo 150, que es el último salmo del libro de los Salmos. Y vamos a abordar un tema, hermanos, que pareciera simple o sin mucha relevancia. Y me refiero al tema de la alabanza y de la adoración. Pero es un tema, hermanos, que aunque parece simple, ha causado cierta confusión en las iglesias cristianas. Porque hay muchas diferentes opiniones en cuanto a este tema. Temas como cómo debe ser la adoración, cómo debe ser la alabanza, qué tipos de instrumentos podemos usar, qué tipos de instrumentos no podemos usar, qué ritmos son permitidos, qué otros tipos de ritmos no son permitidos. Y son cosas, hermanos, o temas que, como dije, pareciera no tener mucha importancia, pero la realidad, hermanos, es que sí la tiene, y mucha. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no podemos adorar a Dios como nosotros querramos. Eso es importante entender, hermanos. Nosotros no podemos adorar a Dios como nosotros querramos. La adoración a Dios, hermanos, es algo tan sagrado, tan puro, tan importante, que Dios mismo, hermanos, nos da las pautas de cómo Él debe ser adorado. Nos da a través de su palabra las directrices de cómo debe ser la adoración y la alabanza. Y primero que nada, hermanos, debemos entender que no se trata de mí o de nosotros. La adoración no se trata de nuestros gustos personales o nuestra preferencia por ciertos estilos musicales. La adoración, hermanos, no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Y muchas iglesias, hermanos, han perdido la perspectiva de esta importantísima verdad. Y se enfocan tanto en agradar a la audiencia que se olvidan de agradar a Dios. Se enfocan tanto en los estilos musicales o en el tipo de música que se toca en sus iglesias, que pasa a ser una especie de entretenimiento, un show para la audiencia que está en la iglesia. Y eso, hermanos, no tiene nada que ver con la alabanza y la adoración, porque ya no es para Dios, ahora es para las personas. Y este Salmo 150, hermanos, es una doxología, es un instructivo de cómo debemos adorar a Dios, de por qué debemos alabar a Dios y de quiénes son los que deben adorar y alabar a Dios. Abra su Biblia, hermanos, en el Salmo 150 y vamos a leer este precioso salmo. Salmo 150. Yo voy a leer de la versión Reina Valera. Amén. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Vamos a dirigirnos en oración, hermanos. Señor amado, te damos infinitas gracias por este precioso momento que nos das. Te pido, Señor bendito, que seas tú bendiciéndonos a través de tu palabra, que seas tú, Padre mío, llenando nuestro entendimiento, obrando nuestra vida y nuestros corazones, y que seas tú, Padre mío, dándonos la porción necesaria a nuestras vidas y a nuestras almas, a cada uno de nosotros, Señor amado. Que tu nombre, por sobre todas las cosas, sea glorificado, Señor amado. Amén. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a tocar 4 puntos relevantes
en este salmo, que consta de 6 versículos. El primer punto es dónde se debe llevar a cabo la alabanza y la adoración. Eso lo vamos a ver en el primer versículo. El segundo es por qué debemos adorar y cómo debemos hacerlo. Eso lo vamos a ver en el segundo versículo. Y del versículo 3 al versículo 5 encontramos nuestro tercer punto, que será la música como parte de la adoración. Y finalmente en el último versículo, que será nuestro último punto, es quiénes deben adorar a Dios. Al acercarnos, hermanos, a este salmo, nos damos cuenta claramente que no es un salmo melancólico. No es un salmo que llame al quebranto o la tristeza, sino todo lo contrario. Es un salmo de júbilo, es un salmo de alegría, es un salmo de gozo. El autor de este salmo, hermanos, es desconocido. Obviamente sabemos que el autor es Dios, pero no sabemos la persona que lo escribió. Y este salmo, hermanos, comienza y termina con una palabra de alabanza. Una palabra muy conocida por todos nosotros, muy usada por todos nosotros, pero muchas veces no conocemos su significado. Y me refiero a la palabra aleluya. ¿Cuántas veces la usamos? Muchas veces, aleluya. Y muchas veces, hermanos, la usamos sin entender realmente la profundidad de esta palabra. Aleluya es una expresión compuesta de 2 palabras del hebreo, Hallelujah. Hallelu es alaben. Es una palabra en plural, hermano. Eso es muy importante, en plural. Alaben. Y ya es la forma abreviada del nombre Yahweh o Jehová, el nombre de Dios. Esta expresión, hermanos, es un imperativo plural. Es decir, es una orden. Es un comando. No es una sugerencia. Es un mandamiento que se da a una muchedumbre, a un grupo de personas. Aleluya es un llamado al pueblo de Dios a alabarlo. Es una alabanza celestial, hermanos. Y es una forma sublime de comenzar y terminar que es el último himno del libro de los Salmos. Y nuestro primer punto a tratar es ¿dónde debemos alabar a Dios? Bueno, el primer versículo de este salmo nos dice que debemos alabar a Dios, ¿en dónde? En su santuario. Es un mandato, hermanos. Este es un mandato de nuestro Señor. Un mandato que Dios da a su pueblo para reunirse en un lugar específico para adorarlo. En aquellos tiempos, hermanos, en el tiempo antiguo, el pueblo de Dios se reunía en un lugar para adorarlo. Y ese lugar específico era el único lugar donde el pueblo se podía reunir con este propósito. Y este lugar era el templo. Y el templo, hermanos, era el lugar sagrado por excelencia. Pero la segunda parte del versículo nos amplía el panorama mucho más allá de un solo lugar físico. Mire lo que dice, alabad a Dios en su santuario. Y la segunda parte dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. En los tiempos de Jesús, hermanos, había una discordia en cuanto a cuál era el lugar sagrado y permitido para adorar a Dios. Si usted le preguntaba a un judío, seguramente ellos dirían, bueno, el lugar sagrado para adorar a Dios es Jerusalén, el templo, sin duda. Pero si usted le preguntaba a un samaritano, seguramente diría, no es Jerusalén, es el monte Gerizim. ¿Se acuerda del relato de la mujer samaritana? Acompáñenme con sus Biblias, por favor, al Evangelio de Juan capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 19. Juan capítulo 4. Y vamos a ver esta conversación, o parte de esta conversación, que nuestro Señor Jesucristo tuvo con esta mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 19.
Aquí a partir del versículo 19, hermanos, vemos ya la contestación de la mujer a nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor había tenido una conversación con ella en el cual le había exhibido el pecado de esta mujer, ¿no es cierto? Cuando le dice, ve a buscar tu marido, y ella le dice, bueno, el que tienes no es tu marido. Y ella después de esto, hermano, como que se pone muy religiosa, ¿no? Y esta es la respuesta que le da esta mujer a nuestro Señor. Y le dice, la mujer le dijo, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, hermanos, Jesús le está diciendo a esta mujer, mujer, cree lo que te estoy diciendo. Viene el día en que no va a ser necesario ni este monte, ni el templo de Jerusalén para adorar a Dios. Cualquier persona que tenga el Espíritu de Dios podrá adorarlo libremente en cualquier parte del mundo bajo el firmamento de Dios. Nosotros ya estamos, hermanos, en ese momento. Y ciertamente, hermanos, por mandato de Dios, seguimos reuniéndonos en un lugar específico como este para adorarlo en comunión con nuestros hermanos, como un pueblo unido en adoración a Dios. Pero también es verdad, hermanos, que cada uno de nosotros ahora no es requerido que solamente aquí adoremos a Dios. Donde quiera que estemos, hermanos, donde quiera que vayamos, debe haber una alabanza continua a Dios. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya no es requerido un templo físico, ahora nosotros somos ese templo. Primera de Corintios 6:19, no lo busque, solo escuche, dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Nosotros somos un templo, hermanos, un templo que le pertenece a Dios. Nosotros somos un templo en el cual Dios, hermanos, mora en nosotros. Por eso, donde quiera que nosotros vamos, hermanos, debe haber una alabanza continua a Dios. Ciertamente estamos llamados a la adoración corporativa. Pero también, hermanos, cada creyente que ha sido redimido por Cristo es templo del Espíritu. Y en cada lugar donde sale el sol, bajo el magnífico firmamento de Dios, y hay un creyente, debe haber una alabanza y adoración a Dios. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Nuestro segundo punto, hermanos, es ¿por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué debemos adorar a Dios? Y el versículo 2 nos da la respuesta. Alabadle, ¿por qué? Por sus proezas. Alabadle por sus proezas. Y yo pregunto, hermanos, ¿es digno Dios de nuestra adoración? ¿Es digno de nuestra alabanza? Una de las incongruencias, hermanos, que encontramos en este mundo es la insensatez del ser humano al creer que todo lo que existe es producto de la casualidad. Decir que no hay un Dios creador y sustentador es el resultado del más alto nivel de insensatez. Creer que la creación es producto de la casualidad, creer que el universo es producto de un Big Bang, como le llaman algunos científicos, es decir, una gran explosión. Hermanos, se necesitan millones de cosas que tienen que trabajar de manera ordenada, en total armonía y en total organización
para hacer posible el equilibrio de la vida en este mundo. No solo el milagro de la vida en sí, sino el mantenimiento de la vida. Los ríos cumplen su función. Los mares cumplen su función. Las nubes, el aire, el sol, la luna. Todo eso, hermanos, cumple su función. Todos ellos trabajan de manera armoniosa y organizada, momento a momento, para el sustento de la vida en este mundo. La rotación de la Tierra sobre su eje, que nos da un día de 24 horas, 1440 minutos y 86.400 segundos tiene un día. La distancia, hermanos, que recorre la Tierra alrededor del Sol toma exactamente 365 días, es decir, un año con sus 12 meses. Y cada uno de esos meses con sus días y sus minutos y segundos. Y cada uno de esos años, meses, días y segundos, Dios, hermanos, está en total control siempre. No hay un momento, hermanos, que Él no esté en control. Él está en total control siempre. Y Dios, hermanos, creó y puso al hombre en este mundo. Y dice la Biblia que a imagen de Dios lo creó. Y decir que el hombre es producto de la casualidad y no ver el diseño inteligente que Dios hizo, es necedad pura, hermanos. Es más, eso es maldad pura. Vean lo maravilloso, hermanos. Dios proveyó al ser humano con un cuerpo para habitar en este mundo físico. Le proveyó de ojos, pero no solo eso, le dio el sentido de la visión. Le proveyó una nariz, no solo para respirar, también le dio el sentido del olfato. Le proveyó oídos y con ellos le dio el sentido de la audición. Le dio manos, no solo para agarrar, sino le dio el sentido del tacto. Le proveyó la lengua, no solo para hablar y comunicar cosas, sino le dio células gustativas. Le proveyó, hermanos, el sentido del gusto. Y cada una de estas cosas, hermanos, es una gloriosa muestra de lo portentoso, de las proezas por las cuales nosotros debemos alabar y adorar a Dios. Pero en vez de eso, hermanos, aquí está el hombre. Y dice, no hay Dios. No existe Dios. No necesitamos a Dios. Y nos rebelamos contra Él. Pero Dios, hermanos, nos demostró su inmenso amor, que aun siendo rebeldes, incrédulos, pecadores, envió a su Hijo a morir a la cruz por nosotros. Eso lo vemos, hermanos, en Romanos 10, versículo 8. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, hermanos, por gracia hemos sido salvados. Por medio de la fe. Y esto no es algo de nosotros, hermanos. No es una actitud de nosotros. No es una cualidad de nosotros. Esto, hermanos, es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos dio. Efesios capítulo 2. Siendo antes sus enemigos, ahora somos su pueblo, hermanos. Pregunto, hermanos, ¿es digno Dios de nuestra adoración? ¿Es digno de que le cantemos alabanzas? Entonces, ¿por qué, hermanos, algunos no cantan? Entonces, ¿por qué algunos no alaban a Dios? Y esto no lo digo a modo de exhortación, con amor. No lo digo a la ligera, hermanos. Yo entiendo que a veces hay himnos nuevos que no nos sabemos, pero la mayoría de los himnos, hermanos, que cantamos,
los hemos cantado por ya bastante tiempo. Incluso hay himnos, hermanos, que se han estado cantando por siglos. Y por ahí alguien dirá, bueno, hermanos, que yo no canto, mi voz no es para cantar, mi voz no es buena. Pero su voz, hermanos, junto con la de todos los hermanos, se complementa. La multitud de la adoración, hermanos, la multitud es lo que hace hermosa la adoración. La multitud de voces entonando alabanzas a su Creador y Redentor. Mire, hace muchos años, hermano, el lugar de donde yo vengo, en México, y de la iglesia donde yo vengo, y hermanos, disculpe porque cada vez que me toca predicar traigo una anécdota del lugar donde yo crecí, en la iglesia donde yo asistía. Pero a veces, hermanos, Dios nos hace pasar por cosas que nos hace recordarlas para aplicarlas en algún momento de nuestra vida. Y hoy es uno de esos momentos. Mire, en aquel tiempo, hermanos, en la iglesia donde yo venía, vengo de una región muy pequeñita, un pueblito muy pequeño en México, en el estado de Morelos. Y en ese pequeñito estado, hermanos, en aquellos tiempos teníamos un equipo de primera división en el fútbol mexicano. Era un pueblito con un equipo de primera división en el fútbol mexicano. Imagínense, hermano, para darle una perspectiva, imagínense que Milford tuviera un equipo de la NFL y que los Cowboys de Dallas vinieran a jugar aquí en Milford. Así, hermano, era cuando un equipo grande, las Chivas o la América o Cruz Azul, venían a jugar a nuestro pueblito, hermano, la comunidad entera se paralizaba. Y entre ellas la iglesia donde íbamos, hermano. Y recuerdo, pues, como era un equipo chico, hermanos, pues siempre estaba en los últimos lugares, siempre estaba peleando para no descender, ¿me entiendes? Y recuerdo, hermano, que se llegó el partido, era el último partido, era para definir si el equipo perdía, descendía a la segunda división. Y si el equipo ganaba, se mantenía en primera división. Era un domingo especial, hermanos. Usted podía sentir el ambiente en el aire, era especial. Y era tan especial, hermanos, que la iglesia también estaba involucrada en eso, hermanos. Cuando el servicio llegó, hermanos, las personas iban con sus mochilas listas, con sus playeras, sus gorras, su agua, para cuando terminara el servicio, correr al estadio, hermanos, a presenciar el partido. ¿Me entiendes? Todos, algunos iban con su playera abajo de la camisa y después se quitaban la camisa, y otros no, los más usados ya traían la playera puesta, hermanos, para ir al partido. Y recuerden lo que ese día, cuando llegó la hora del partido, fuimos al partido. Y entre ellos el pastor venía con nosotros. El pastor fue un hombre, hermano, que dejó una huella muy grande en la iglesia, porque era un hombre que amaba tremendamente al Señor. Y era un hombre que Dios le había dado una sabiduría especial. El equipo ganó, hermanos, el equipo ganó y se salvó. Al siguiente domingo, hermanos, el pastor llegó y yo recuerdo, no recuerdo las palabras exactas, pero recuerdo muy bien la exhortación. Y recuerdo que él dijo algo como esto: se me sorprende ver a muchos de ustedes cómo ese día del partido ustedes ganaron, ustedes gritaron el gol del triunfo con su garganta casi sangrando. Vi las venas casi a punto de reventar de la expresión de emoción que ustedes tenían. El equipo ganó y eso fue, hermanos, una locura. Dice, vi cómo ustedes se abrazaban unos a otros. Vi lágrimas en sus ojos. Vi cómo gritaban de júbilo, cantando, ¿entiendes? Contentos por el triunfo de su equipo. Y es triste hoy verlos aquí, que no pueden decir ni siquiera un amén. No hay excusa, hermanos, para no alabar a Dios. No hay excusa para no adorar con júbilo a Dios, a menos que sea un problema del corazón, como lo había en esta iglesia. Y yo pregunto, hermanos,
¿Cuál es tu perspectiva de la grandeza de Dios? Mire lo que dice la continuación del versículo 2. Dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y le pregunto nuevamente, hermanos, ¿cuál es tu perspectiva de la grandeza de Dios? ¿Qué tan grande es Dios para ti? Porque así como es tu perspectiva de Él, así es tu alabanza y tu adoración. Si tú tienes una perspectiva de Dios eterno, grande, todopoderoso, y Él es lo primordial en tu vida, así va a ser tu alabanza. Si Dios no es lo primordial en tu vida, hermanos, y tienes un Dios pequeñito, pequeñita va a ser tu alabanza. Nuestra alabanza, hermanos, nuestra adoración tiene que ser hecha con expresiones de júbilo. Tiene que ser hecha con excelencia, no con una mala actitud. Tenemos que alabar a Dios con lo mejor que tenemos, con lo profundo de nuestro corazón, rebosantes, hermanos, de agradecimiento. Cuando entremos por esas puertas, tenemos que entender dónde estamos, hermanos. Tenemos que entender dónde estamos y a qué venimos aquí. Venimos a adorar a Dios. Y nuestros corazones, nuestras voces tienen que estar unidas, cantando con júbilo a nuestro Dios, a nuestro Redentor y Señor Jesucristo. Porque Él es digno, hermanos. Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra total adoración y debemos adorarlo, hermanos, con excelencia, con una actitud rebosante de agradecimiento del corazón. Y nuestro tercer punto, hermanos, la música como parte de la adoración. Primero es importante entender, hermanos, que todo lo que hacemos aquí dentro de un servicio es parte de la adoración a Dios. La lectura de la palabra es adoración a Dios. Las oraciones que hacemos es adoración a Dios. La recolección de las ofrendas es adoración a Dios. La predicación de la palabra y la música, hermanos, también es parte importante de la adoración y de la alabanza a Dios. La música, hermanos, es un regalo de Dios. Y esta es la segunda parte, hermanos, porque ya tuvimos una primera parte en la escuela dominical, pero esta es la segunda parte de este pequeño tema. La música, hermanos, es un regalo de Dios. Dios, hermanos, creó la música. Y Dios nos dotó de sentidos, como dijimos antes, y también de sentimientos para poder apreciar la música y poder deleitarnos en ella. Nuestras emociones, que también Dios nos proveyó, se deleitan cuando escuchamos las letras acompañadas de las notas musicales de un bello himno. Los instrumentos musicales son parte fundamental para la música. Y del versículo 3 al versículo 5, hermanos, de este salmo, encontramos una serie de instrumentos que se mencionan, que se usaban para la alabanza. Y aquí, hermanos, entramos en una porción de la Escritura que es tal vez para algunos un poquito controversial. ¿Por qué? Porque hay muchos diferentes tipos de opinión. Hay quienes dicen que solo se debe usar el piano para la alabanza. Y bueno, si ese es su gusto, está bien. Otros dicen que solo se debe usar la guitarra siempre y cuando no sea eléctrica. Otros dicen que tal vez solamente debe utilizarse piano y guitarra, pero no batería. Y otros que no se debe usar absolutamente ningún instrumento, solo las voces. En fin, hay muchas opiniones en cuanto a este tema, hermanos. Pero aquí la Escritura nos dice claramente qué podemos usar o qué debemos usar para la adoración a Dios. Y es prácticamente, hermanos, todos los instrumentos musicales. Dice, miren, el versículo 5, dice, alabadle al son de bocina. Los instrumentos de bocina, hermanos, son todos los instrumentos de viento, las trompetas, los saxofones,
los clarinetes. Esos son los instrumentos que se mencionan aquí. Estos son los instrumentos de bocina. En el versículo 6 dice, alabadle con salterio y arpa. ¿Eso dice, hermanos? Alabadle con salterio y arpa. Algunas iglesias, hermanos, podrían ver o podrían entender que eso se traduce así, salterio. Porque ven, mira, ahí dice salterio y todo mundo comienza a brincar. Y no, hermanos, no es lo que está diciendo. Es salterio, no salterio, es salterio. Y el salterio, hermanos, el salterio, escuche, el salterio es el libro de los salmos. Es el compendio de los 150 himnos de los salmos. Es un himnario para que me entienda. Ese es el salterio. Y Dios nos manda a utilizar el salterio, los himnos, los salmos, para adorar a Dios. Posteriormente se inventó un instrumento de cuerdas parecido a la guitarra, que también se le puso por nombre salterio. Estos son los instrumentos de cuerdas. Alabadle con pandero y danza. Y primero que nada, hermanos, cuando nos acercamos a este versículo, hermanos, debemos entender mucho, hermanos, el contexto cultural a lo que se refiere aquí. En aquellos tiempos, hermanos, es necesario entender que primero que la música, hermanos, se expresa diferente debido a la cultura. ¿Ok? No toda la música es igual en todos los países del mundo. Una persona de África, por ejemplo, se va a expresar musicalmente diferente de una persona de Alemania o de Irlanda o de Inglaterra. Es diferente, la cultura es diferente. Nosotros mismos, hermanos, los latinos, los hispanos, no es lo mismo con nuestros hermanos anglosajones. Fíjense, cantamos los mismos himnos, cantamos las mismas alabanzas, pero de repente hay ciertos matices en la música que nos diferencian de ellos. ¿Por qué? Son cuestiones culturales, hermanos. Israel tenía esta expresión de adorar a Dios por medio de la danza, acompañada de panderos. Pero esta danza, hermanos, se daba por motivos especiales. ¿Se acuerda de Miriam, la hermana de Moisés, en el Éxodo, cuando danzó después de que Dios libró al pueblo de la esclavitud en Egipto? Dice la Biblia que partió Dios el mar y ellos atravesaron el mar. Y dice que después de esto Miriam y las mujeres tomaron panderos y comenzaron a danzar y danzaron. Pero esta danza, hermanos, era hecha de forma espontánea y era hecha, escuche, era hecha de forma reverente, hermanos. No era un espectáculo, no era un baile, no era un caos. Era una genuina, hermanos, forma de expresión de júbilo en adoración a Dios. Pero siempre era hecha de forma reverente. Y como digo, no era un baile, no era desorden, era una genuina adoración que agradaba a Dios. Ellas danzaron ahí. Pero mire, no mucho tiempo después volvieron a danzar. Dice la Biblia que crearon un becerro de oro, ¿no es cierto? Y dice que después comenzaron a danzar alrededor de ese becerro de oro. Igual danzas, pero eran danzas hechas en desorden, hermanos. Eran danzas hechas en el caos. Y Dios, hermanos, repudió totalmente eso. Escuche, hermanos, Dios nunca, nunca va a ser honrado y alabado en el caos y en el desorden. Porque Él, hermanos, es un Dios de orden. Él es un Dios de orden. Él se deleita en el orden. Cuando vemos la creación, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? Y vino el Señor y puso orden. Su vida misma, mi vida misma, antes de venir a Cristo, ¿qué era? Un completo caos, un completo desorden. Y vino Dios a nuestras vidas y puso orden. Algunos damos tumbos todavía, pero hay orden, hermanos. Dios pone orden.
alabarle con cuerdas y flautas. Estos son instrumentos de cuerdas, desde las guitarras hasta los violines y violas. Y dice, y flautas, diferentes tipos de flautas, y flautines, ocarinas, y todo tipo, hermanos, de instrumentos musicales. Alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y esos, hermanos, son instrumentos de percusión. Tambores, tamboriles, baterías, etc. Dios dio la música, hermanos. Dios nos proveyó, hermanos, la música, las notas musicales. Y Dios también nos proveyó las personas con el don para la música. Y por lo cual nosotros también debemos agradecer a Dios por ellos, hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Dios se deleita a través de la adoración con música. Dios nos proveyó la música para poder adorarle y para que nosotros también ser deleitados con las notas musicales. Ahora, hermanos, esto es importante. ¿Esto significa que se vale de todo? ¿Esto significa que podemos tocar cualquier cosa y presentársela a Dios como alabanza? Por supuesto que no, hermanos. Es un rotundo no. Hay un sentido, hermanos, que también el Señor nos otorgó y del cual no se habla mucho, y es el sentido común. Es el sentido común. En idioma cristiano le llamamos a eso discernimiento. Sabemos que hay ritmos que por su propia naturaleza, hermanos, son impresentables como alabanza a Dios. Hay ritmos que apelan a la carne misma y son usados en el mundo para deleitarse en los placeres carnales. Y es ahí, hermanos, donde el sentido común o discernimiento tiene que entrar en juego. A mí me ha tocado, hermanos, presenciar y ser testigo de iglesias donde presentan música duranguense como alabanza, hermanos. Y lo he visto, hermanos, lo he visto. Donde creen que cualquier ritmo lo presentan y lo traen como alabanza a Dios. Es importante entender, hermanos, que nosotros no podemos traer cualquier cosa y presentársela a Dios como alabanza. No, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de no abrir la puerta de los gustos personales. Porque por ahí, hermanos, y esto, escúcheme, lo digo con mucho respeto, por ahí viene el mexicano y dice, hermanos, voy a cantar esta canción con mariachi, para la honra y gloria de Dios. Es lo que siempre dicen, ¿no es cierto? Esa es la típica. Y eso, hermanos, es la excusa perfecta que tienen. Es al cabo que es para la honra y gloria de Dios. No, hermanos. Y después vienen nuestros hermanos colombianos, no, la cumbia. Viene la cumbia. Y después nuestros hermanos boricuas, no, la salsa. Ahora salsa. Y luego nuestros hermanos dominicanos, merengue time. Merengue time. No, hermanos. Y por último, los jóvenes no se rebelan, ven todo ese momento, viejitos. Los jóvenes queremos rock. No, hermanos. No. Y cuando venimos a ver, hermanos, tenemos una discoteca aquí como iglesia. Dígame si no se ha visto eso anteriormente. Dígame si no hay iglesias que han perdido la perspectiva de eso. Parece risible, hermanos, pero hay que tener mucho cuidado. Y si no tenemos los principios bíblicos básicos bien fundamentados, fácilmente podemos perder la perspectiva de esto. La música, hermanos, para la adoración a Dios es una música sacra. Es una música sagrada. Es una música santa. Es una música apartada para exaltar los atributos, la grandeza, el poder, la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Cantamos con júbilo a nuestro Señor Jesucristo y cantamos de su obra redentora. Cantamos de la cruz. Cantamos del Calvario, cantamos de su sangre preciosa derramada por nosotros, cantamos de su muerte y cantamos de su resurrección. Y todo, hermanos, todo eso para adorar y exaltar a nuestro gran Dios. Y el siguiente punto, hermanos, y el último, ¿quiénes deben
adorar a Dios. ¿Quiénes deben adorar a Dios? Mire lo que dice el versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Ahora, esto significa que todo ser viviente debe adorar y alabar a Dios. No, hermanos, no. Un ateo no puede alabar a Dios. Un inconverso no puede alabar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene fe. Ellos van a ser juzgados y su juicio va a glorificar la justicia de Dios. Pero cuando hablamos de alabar y adorar a Dios, hablamos de un ejercicio consciente de la persona. La persona sabe quién es Dios. Y esa persona alaba en fe a Dios. Y ellos, hermanos, no tienen fe. Un inconverso no tiene fe. Abra su Biblia, si es tan amable, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y con esto, hermano, yo corroboro lo que le estoy diciendo. ¿Por qué es que los inconversos, las personas que no tienen a Dios, no pueden alabar a Dios? Porque mire lo que dice aquí Hebreos 11:6. Dice, y sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, hermanos, entendiendo este aspecto de la adoración, ¿a qué se refiere cuando dice todo lo que respira alabe al Señor? Escuchen, hermanos, a los que respiran por el aliento de Dios, a los que respiran por el aliento del Espíritu Santo, los que respiran y exhalan su verdad. Cuando el hombre fue creado, hermanos, dice la Escritura en Génesis que Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, ¿no es cierto? Y dice que después sopló en él aliento de vida y que el hombre pasó a ser un alma viviente, un alma que respira. Pero después, hermanos, el hombre pecó y se rebeló contra Dios y entró en un estado de muerte espiritual, separado de Dios. Y la única forma en que un ser muerto espiritualmente pueda volver a tener vida es a través del obrar de Dios en la vida de la persona. Es cuando Dios, hermanos, exhala su verdad a través de su palabra. Y la persona recibe el aliento de vida eterna al aceptar el señorío de Cristo en su vida, lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Y el Espíritu de Dios, hermanos, viene y hace morada en él. Esa persona se convierte en templo del Espíritu de Dios. Se convierte, hermanos, en un verdadero adorador. Un adorador en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, dice la Escritura, busca el Señor. Y escuche, no porque el Señor necesite nuestra adoración. El Señor, hermanos, no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Él no nos necesita. Él puede hacer que las piedras, hermanos, le adoren. Y literalmente lo hizo, hermanos. Porque Él hizo que estas piedras que están aquí, que estamos aquí, hoy estamos adorando a Dios. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos rendirnos en alabanza a Dios. Porque estábamos endurecidos y en algún momento dado Dios obró en nuestras vidas. Y ese corazón negro, endurecido por el rencor, endurecido por el odio, endurecido por todas las cosas de la vida, ahora es un corazón que late, hermanos, por amor a Dios, en alabanza a Dios. Él, hermanos, nos da un mandato, nos da un aleluya. Él quiere corazones agradecidos,
confiados plenamente en Él. Regresemos a Juan, hermanos. Regresemos a Juan capítulo 4 y vamos a leer ahora del versículo 23 al 24. Juan capítulo 4, 23 al 24. Y esa es la conclusión, hermanos. Esta es nuevamente la segunda parte de la conversación de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y dice, a partir del 23, dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente los tales, el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y ahora aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Qué es adorar en el espíritu? Porque escuchamos todas estas expresiones y no muchas veces lo entendemos. ¿Qué es adorar en el espíritu? Es la asistencia, hermanos, es la ayuda que el Espíritu Santo da para adorar a Dios. Es la persona que adora con un espíritu humilde. ¿Se acuerdan, hermanos, de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, en el relato de Mateo 5? Nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados, ¿los qué? Los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Adorar en el espíritu, hermanos, es adorar a Dios con la actitud consciente, escuche, con la actitud consciente de la necesidad que tenemos de Él. Es entender mi posición, es entender quién soy yo y es entender, hermanos, quién es Él. Él es Dios, hermanos. Y nosotros estamos aquí por su gracia solamente, por su voluntad, por su gracia, hermanos, por su misericordia, es que no hemos sido consumidos. Amén. Dios, hermanos, demanda una actitud consciente de la necesidad que tenemos de Él. Y que no hay nada en nosotros que nos haga dignos de manera personal de estar ante Él. Es adorarlo, hermanos, con agradecimiento, porque entendemos que de no ser por su obra redentora en nuestras vidas, no estaríamos conscientes de su amor y de su perdón. Eso, hermanos, es lo que hace la diferencia. Cuando yo entiendo el favor inmerecido que yo recibí, cuando yo entiendo esa gracia que Dios me concedió sin yo merecerlo, cuando yo entiendo quién yo era y quién ahora yo soy por la gracia de Dios, no por mi virtud, por la bondad de Dios, es cuando mi corazón, hermanos, se derrama en alabanza a Dios, porque yo sé de dónde vengo, porque yo sé lo que era y porque ahora soy, por la gracia de Dios, lo que ya no soy antes. ¿Entienden? Eso, hermanos, nos hace rendirnos en alabanza a Dios. Todo lo que respira, hermanos, todo lo que tiene el aliento de Dios, todo aquel que ha recibido el don de salvación, todo aquel que tiene a Cristo como su Señor, alabe al Señor con regocijo, adore al Señor con todo su corazón, todos los días de su vida. Desde hoy, hermanos, al final de sus días, cuando llegue ese último día final, usted pueda vivir cada día, hermanos, en total alabanza a Dios. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos.